¿Qué hora llevas? ¿Qué hora? ¿Ya? Puntuales. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad de la Sociedad Económica de Amigos del País. Para la Sociedad Económica, para la Junta de Gobierno y para mí es una satisfacción poder ofrecerles esta conferencia de Juan Piqueras. Juan Piqueras, socio ya clásico de nuestra sociedad y, como se decía en el siglo XVIII, un socio ilustrado, ¿no? Su conferencia, como saben, tratará sobre las maderadas y los gancheros por los ríos de España y se basa en un libro que recientemente ha publicado de la editorial Arcis, un libro escrito por Juan Piqueras y también por Carmen Sanchís. El profesor Piqueras señala en su libro que los primeros escritos en el siglo XIX sobre los madereros correspondían a Simón Rojas Clemente y Rubio, botánico de Titaguas, experto en vid, y también a Joaquín Pardo de la casta, Joaquín Calixto Pardo y Esteban, de abogado y también senador, nacido en Chelva en 1825 y que también fue socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Pues para mí es una doble satisfacción unir, ¿no?, esta actividad de un socio de la económica con otro socio que habló en el siglo XIX sobre este tema. Pardo de la Casa fue fundador de la Compañía Valenciana de Navegación, también fue presidente de la Diputación de Valencia y fue rector en 1889 de una institución entonces pionera que era para la enseñanza de la mujer en Valencia, una asociación que se había llamado hasta entonces Escuela de Comercio para Señoras, que fundó la Real Sociedad Económica del País, además de varias escuelas gratuitas para formación de niñas, ¿no? Y también, bueno, tuvo mucha actividad en la Sociedad Económica de Amigos del País, tanto es así que cuando él falleció, en su testamento, pues dejó un legado a la Sociedad Económica de 5.000 pesetas de la época, que pagaderas en 500 pesetas anualmente a la sociedad, ¿no? Tener en cuenta que en aquella época el Ayuntamiento de Valencia pues pagaba unas 1.000 pesetas al año a la sociedad. Y permítanme que de un chelvano pues pase a presentarles a otro chelvano que está aquí a mi lado, a mi izquierda, José Vicente Mares, que fue cronista de la villa de Chelva, fue premio extraordinario de la licenciatura de Geografía, bibliotecario de la Universidad de Valencia, que ha colaborado también en el libro Maderadas y Gancheros de Piqueras y Sanchís, y que es un amigo pues desde la infancia, somos quintos, ¿no? Y desde la infancia pues compartimos nuestras aventuras en nuestro querido pueblo Chelva. Y será él precisamente, José Vicente Mares, el que nos va a presentar pues la actividad del profesor Juan Piqueras, cuando tú quieras. Vale, buenas tardes. A ver. Sí. A ver, ¿se oye ahora? ¿Ahora se me oye? Ahora sí, ¿no? ¿Se oye? ¿Se oye? Ahora, vale. Bueno, aunque ya se conoce a los autores, Juan Piqueras y su señora, no está de más hacer una relación, una pequeña trayectoria de su investigación y época académica. Carmen Sánchez Deusa, natural de Sátiva, profesora titular ya jubilada del Departamento de Geografía de la Universidad de Valencia, especializada en geografía e historia de las obras públicas, las comunicaciones y del transporte, por lo que está en perfecta sintonía con el tema que nos ocupa. Pues los ríos, sin duda, siempre han sido caminos históricos y diríamos cuesta abajo, aunque sea obvio. De sus obras destacamos la que fue su tesis doctoral, El transporte en el país valenciano, carreteras y ferrocarriles, editado por Alfonso el Magnánim en 1988.
Valencians Antics, editado por la Generalitat de Valencia en 1993. Junto a Juan Piqueras, ha cultivado también la geografía histórica y ha publicado numerosos artículos y libros sobre esta materia. Entre ellos destacan la organización histórica del territorio valenciano en el 92, el Atlas de Játiva y su región en el 2005 y Hostales y Ventas en los caminos históricos valencianos en 2006, que mereció el primer premio de investigación Cátedra Demetrio Ribes de la Generalitat Valenciana. Juan Piqueras es natural de Campoarcí, Requena, profesor catedrático honorario de Geografía y en su día director del departamento. También ha impartido docencia en la Universidad Politécnica de Valencia, en universidades de Francia y Alemania, y como es natural ha participado en multitud de congresos y seminarios. En la actualidad, jubilado, continúa su labor en la Nau Gran de la Universidad de Valencia. Yo pude convivir con él en el departamento durante mis años de colaboración, de becario de colaboración, y tengo un simpático recuerdo cuando, siendo alumno suyo, mi letra era fatal, casi de médico, me permitía leerle los ejercicios en su despacho para poder corregirlos. Sigue con su tarea de requerido conferenciante, prueba de ello es su estancia aquí hoy. Es un reconocido especialista de la geografía rural y agraria valenciana. Los más de 40 años de docente e investigador quedan plasmados en su centenar largo de publicaciones entre libros, artículos de revista y colaboraciones en obras colectivas. Muchas de ellas en colaboración con su colega y compañera sentimental Carmen Sánchez de Usa. Fiel a sus orígenes, ha investigado a conciencia los temas referentes a la vid, el vino y la viticultura en general y de Requena en particular. Y es por ello reconocido como un eminente especialista de todo lo que atañe a la cultura del vino. Pero sus estudios se extienden a la geografía histórica, económica, rural, agraria, comercial y del transporte del país valenciano. Tan solo reseñaré unas cuantas obras más destacadas y representativas. La vid y el vino en el país valenciano, que fue su tesis doctoral en el 81, la agricultura valenciana de exportación y su formación histórica en el 84, que le hizo merecer el Premio Nacional de Publicaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, la viticultura valenciana ante la Comunidad Económica Europea y el Mercado Mundial en el 84, primer Premio Pascual Carrión de la Consellería de Agricultura ese mismo año. Sociedades económicas y fomento de la agricultura en España del 1765 al 1850 en 1992. El espacio valenciano, una síntesis geográfica en el 2000. De las plagas al cooperativismo en España de 1850 a 2007 en 2011. Que mereció el primer premio Emili Giral del Museo de las Culturas del Vi de Cataluña y el Institut Català de la Vinya y del Vi. La vid y el vino en España, Edades Antigua y Media, en 2014, tuvo también el premio de la mención especial de la Organización Internacional de la Viña y el Vino en 2016, y la vid y el vino en el territorio de la denominación de origen Utiel-Requena en 2023. También dirigió y coordinó en 1993 al 99 la geografía de las comarques valencianes, ambiciosa obra en 7 volúmenes. En sus escritos destaca su prosa clara, correcta, ajustada a contenido, sin que mengue su rigor. Semejante esfuerzo ha sido ampliamente premiado. Fue promotor del Centro de Estudios Requenenses y autor del reeditado libro La Meseta de Requena Utiel en 1997, por lo que fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Requena. Es un geógrafo que podemos calificar de humanista por el enfoque interdisciplinar que como buen profesional de la geografía da a su investigación. La constante búsqueda en archivos, la obligada consulta en bibliotecas y como geógrafo el uso continuado de la cartografía la ha llevado a cabo a la par que su pasión por el conocimiento in situ de todos los temas, en compañía de sus alumnos, de colegas, de Carmen o él solo. Lo que yo llamo un verdadero geógrafo andante que recorre, observa y describe el paisaje valenciano en el mejor estilo de nuestros ilustrados viajeros Cabanilles o Simón de Rojas.
Y como no podía ser de otro modo, este amplio deambular geográfico les llevó a dar con los temas de las maderadas, en consecuencia con el personaje del ganchero, que les sedujo como no podía ser de otra forma. Lo indagado tomó cuerpo primeramente en 3 artículos que publicaron en la revista Cuadernos de Geografía de la Universidad de Valencia. El transporte fluvial de maderas en España, Geografía Histórica, en 2001. La conducción fluvial de fusta a Valencia, sigles XIII i XX, también en 2001. Y la fusta de les serres ibèriques, 1750-1790. El impacto de la demanda per la construcción naval en Cartagena en 2014. Estos artículos derivaron a su vez en un estudio más amplio, el libro La conducción fluvial de maderas en España, editado por Arcide Ediciones y la Universidad de Valencia en 2015, y del que en una nueva versión ha resultado este nuevo que hoy nos presenta, Maderadas y gancheros por los ríos de España, con especial referencia a los ríos Cabriel, Júcar y Turia, editado en 2023 por Arcide Ediciones y patrocinado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, uno de sus últimos libros, y quiero pensar de los que con más sentimiento han escrito, como podremos comprobar en su exposición. Mantiene también un tono divulgativo que no desmerece de su escrupulosa investigación. Es para mí la mejor síntesis que hasta ahora se ha publicado sobre las maderadas y me satisface que los autores me hayan reconocido como colaborador. Por mi parte, quiero aprovechar la oportunidad de este auditorio para hablarles, a ser posible sin cansarles, sobre este tema que me apasiona y emociona. Antes que nada, y como familia de carpinteros, quiero manifestar mi amor, aprecio a las maderas. Conservo las variadas herramientas de mis antepasados y el recuerdo de cómo se valoraba y aprovechaba cualquier tronco de árbol crecido en los parajes del pueblo, y para ello cómo los carpinteros recomendaban su tala en invierno, época de bajada de la savia, de forma que la temida carcoma, de sorprendente resistencia en cualquier hábitat terrestre, tuviese en la madera la menor cantidad de alimento y por tanto en su búsqueda no taladrasen y mermasen su resistencia y estética. Todo fuste de árbol tenía su uso y aprovechamiento específico. El nogal para muebles, el cerezo para paneles de puertas elegantes, el almez para mangos de herramientas, el roble para tonelería, etc. Y algo muy interesante, el segundo aprovechamiento. Una vez seleccionada es como si la madera volviese a tener su función, pero esta vez absolutamente carente de fluidos apetitosos a insectos, coleópteros y xilófagos. Su garantía se la daba el tiempo. Buen ejemplo es la olorosa, perfumada y perenne sabina, que ya prohibida acertadamente su tala, era el único modo de acceder a su utilización. Otro buen ejemplo es el de la popular sabina vieja, restos de la importada hace más de 100 años desde el puerto de Mobile, Alabama, al puerto de Valencia, curiosamente despreciando otros destinos como Sevilla o Barcelona. Esta digresión es en honor a esos artesanos tan nuestros, los carpinteros, esos humildes y poco reconocidos arquitectos de la madera, también artesanos, artistas, aunque no firmaran sus obras, que podemos disfrutar todavía. En mis viajes y paseos admiro esos impresionantes artesanados mudéjares españoles, pero también me cautivan humildes, desvencijadas y a veces abandonadas puertas rústicas, incluso con cerradura y llave de madera, envejecidas por el sol y el agua y las omnipresentes viguerías de los edificios antiguos. Pero vamos a hablar ya de la madera con palabras mayores. La madera como fundamental e insustituible materia prima de la economía hasta el siglo XIX. Esos apreciadísimos pinos albares y los imprescindibles pinos negrales básicos para todas las viguerías de la edificación. Los gancheros la hicieron llegar por los caminos naturales, los ríos, desde sus lugares de origen, las altas cumbres boscosas del interior peninsular, salvando los obstáculos naturales y artificiales hasta las industriosas ciudades del litoral. De modo
que surtieron de este básico material a la construcción, diversos talleres y artesanías, carpinterías, astilleros, donde parte de ella, transformada en embarcaciones, continuó su metafórica navegación por mares y océanos. Tarea que llevaban a cabo de manera continuada a lo largo de los años por los mismos ríos, pero sufriendo los correspondientes avatares, ya que sus aguas y cauces siempre cambian, pues los ríos nunca son los mismos, como decía Heráclito en su famoso aforismo. Los gancheros resolvían esos cambios con sus ingeniosos y laboriosos adobos. Retornando anualmente, sus vidas eran los ríos, encarnando mejor que nadie la imagen del poema de Jorge Manrique. Aunque las primeras referencias de esta actividad corresponden al geógrafo árabe Al-Idrisi en el siglo XII, podemos suponer que el transporte fluvial de la madera por el Turia podría remontarse a la época romana, con una avanzada civilización urbana y por tanto la madera una fundamental materia prima. El más acertado paradigma de esta actividad es el transporte por el río Turia, Guadalaviar, Blanco o Camí d'Argent, como le denominó Émile Beuth. En él se desarrollaban durante aproximadamente 3 meses, en su creciente caudal posinvernal, el transporte fluvial de la madera desde los bien surtidos bosques de los Montes Universales hasta la portuaria y artesanal ciudad de Valencia, siempre merecedora, demandante de esta madera. No se puede concebir el opulento siglo XV de Valencia, la industria, comercio de la seda y en general toda la pujanza económica sin las maderadas. Esta tan importante labor disfrutó de privilegios reales para garantizar sus fines, pero también se enfrentó a innumerables litigios, obstáculos naturales y artificiales. Se nos presenta como una epopeya continuada a lo largo de la historia. Por su condición estacional e itinerante, el trabajo de los gancheros, los hombres del río, se compara a menudo con los pastores transhumantes. Por su estricta jerarquía y estructura laboral casi militar con el trabajo de los marinos, ambas ocupaciones errantes. Y como ellos también han dejado un acervo cultural que se puede apreciar en dichos, refranes y topónimos, pero haber ya desaparecido le otorga un tono épico que aumenta, si cabe, su carácter legendario. José Luis San Pedro, también fascinado por las últimas maderadas del Tajo, dijo de los gancheros que eran los hombres más íntegros que había conocido. Y textual en su famosa novela El río que nos lleva, a la que no podemos dejar de aludir, para la gente ribereña que los veía pasar o llegar cada año, el ganchero era la fuerza, la violencia, lo inesperado en una vida imprevisible desde la cuna. De paso recomendamos la magnífica versión cinematográfica de Antonio del Real, con la magnífica también acertada interpretación de Alfredo Landa como cuadrillero y actor principal. En mi infancia en Chelva, la vida del maderero en el imaginario popular era todavía el atractivo referente de la aventura frente a la monótona vida del campo. De adulto tuve la suerte de conocer a algunos de los últimos gancheros de Chelva, que allí llamamos madereros, ya fallecidos. También los recuerdo como hombres íntegros, orgullosos de su pasado profesional, con un acertado y peculiar sentido del humor y la serenidad que transmiten las personas que han vivido intensamente. Merecen ser citados por su nombre, algunos de ellos, y que en su reconocimiento quiero mencionar con los apodos que tenían. Vicente Sánchez Mares, el Rata, Vicente Bolón Banaclochean, Ramón Solaz, el Aguacil, Pepe Martínez Garzón, Francisco López, el Rullete, Constancio Martínez Durbán, el tío Costas. A este último, natural de Calles, podemos llamarlo sin complejos el ganchero poeta. Aprendió a escribir en la madera y tuvo la acertada osadía de dejarnos por escrito, en cuartetos de naturales y espontáneos versos rimados de 8 sílabas, su vida y peripecias de ganchero y su penuria en la posguerra. No me resisto a citar una de sus, según mi criterio, más acertadas estrofas. Dice de cuando le parieron: mi madre con sus dolores, mi padre con alegría, de ver que nací varón y otro ganchero tenía.
De todos ellos guardo, aparte de un cariñoso recuerdo, sus palabras y testimonios grabados. Para mí, un verdadero tesoro. Entre muchos datos, informaciones y anécdotas contaban cómo a edades tan tempranas como los 4 años los llevaban a la madera en compañía de sus padres, tíos, hermanos mayores. De tal manera que quitaban una boca que alimentar en sus hogares, donde solo quedaban bebés, mujeres y ancianos, y recibían sustento y una mínima paga. Sus tareas simples se limitaban a estar a las órdenes del ranchero y a cuidar el hato. Este sustento y gratificación, aunque no lo parezca, era interesado, pues de este modo los empresarios se garantizaban el aprendizaje y formación en la técnica de los futuros gancheros. Pocos personajes tan entrañables como el niño ganchero, con evocaciones literarias del niño yuntero de Miguel Hernández, representantes del común trabajo infantil en todos los sectores de la economía española del pasado y, por desgracia, también muy frecuente en nuestros días en economías y sociedades poco desarrolladas. Los gancheros de Chelva ostentan un lugar preeminente en la historia de las maderadas. Un grabado xilográfico de autor anónimo que representa al maderero de Chelva con zaragüeyes, chaquetilla, sombrero de ala ancha, empuñando el gancho sobre vigas cuadreadas, seguramente pinos negrales, delante del puente del Mar de Valencia, se ha convertido en todo un icono del ganchero valenciano. Aparece repetidamente en muchos documentos sobre las maderadas. Es un grabado que a mediados del siglo XIX ilustra en el curioso libro Los valencianos pintados por sí mismos al personaje del maderero. Un panegírico que realiza Joaquín Pardo de la Casta, como nos ha nombrado a Manolo, abogado y escritor nacido en Chelva, de que seguro nos hablará después Juan Piqueras. Mi pueblo está situado en el centro geográfico del paradigma que he mencionado antes, aunque no es ribereño del Turia. Y en consecuencia podemos comprobar que todos los divulgadores e investigadores del tema de los gancheros acaban acudiendo necesariamente a nuestro pueblo o citándolo en sus escritos. Sin lugar a duda, los madereros son los chelvanos que durante cientos de años más y mejor han paseado el nombre de Chelva por la geografía española. También han sido los últimos gancheros de España. Por su destreza fueron requeridos ya en épocas de declive de las maderadas para barranquear en los ríos pirenaicos, principalmente en el Irati. Muchos se afincaron allí y allí siguen sus descendientes. Por calendario complementaban este trabajo con sus desplazamientos a la siega del trigo en el Bajo Aragón y del arroz en la Albufera. Puede ser que la fama de corremundos de los chelvanos como ambulantes comerciantes por las tierras de Aragón y Castilla tenga también en ellos su origen, pues cabe imaginar que algunos, más espabilados o con más iniciativa comercial, en su recorrido de las maderadas se percataran de la diferencia de precio, por ejemplo, de las pieles en las zonas del interior con las de Valencia, y cuando reunían un pequeño capital, adquirían un par de mulas, mercadeaban comprando y volvían a vender con productos de nuestra tierra, por ejemplo, alpargatas de cáñamo o tejidos de lienzo. Máximo exponente de este ánimo emprendedor fue Gil Roger Duval, que de simple ganchero alcanzó poder y relevancia en la política y en el transporte de maderas y en la industria relacionada, del que nos hablará seguro también Juan más adelante. En la actualidad se nota cierto auge de todo lo referente a nuestro tema en monografías, artículos, redes sociales. Sin exagerar, podríamos decir que está en boga. Ha sido como un redescubrimiento. Podemos comprobarlo en búsquedas por internet, en reseñas, fiestas de maderadas, recreaciones, vídeos. Pero en cuanto a documentales, recomiendo un precioso documental más antiguo, el del Nodo, que se llama Maderada, los bosques de Cuenca, ya que, filmado en 1944, presenta a los gancheros de las últimas maderadas todavía en acción. De los más recientes, en 2007, recomiendo Los pastores del bosque flotante, dirigido por Salvador Castillejo, que nos acompaña, y José Carlos Díaz, de la productora MBA Comunicación, que obtuvo, entre otros, el premio al mejor documental de temática humanístico-social dentro del 25 certamen Unicaja de cine celebrado en Ronda, Málaga.
El máximo exponente en este reconocimiento ha sido la declaración de la maderada como Patrimonio Mundial Inmaterial de la UNESCO en su 17 Comité Intergubernamental por la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, celebrado en Rabat en 2022. Nos queda ahora la grata labor de mantener, incrementar y manejar y mejorar el legado de su memoria en todos los aspectos, no solo en el folclórico. El gancho del maderero, la bicha, con su asta de madera de avellano, su parte metálica grabada en frío con signos personales identificativos, inseparable de su dueño en toda la conducción, es el principal elemento material a conservar. Todavía, en una elegante interpretación, es el arma que ostenta el alguacil del Tribunal de las Aguas de Valencia. Es de lamentar que en el Museo de Etnología de Valencia la información referente a este importante oficio se reduzca a un gancho y una breve nota alusiva. En Chelva, hace unos años, se dedicó una de nuestras principales avenidas a los madereros. Más recientemente, nuestro querido artista Ben Luchtenhauer pintó un magnífico mural en el Parque del Gorgo. El centro de documentación que la Fundación María Antonia Clavel de Chelva está formando, gracias al convenio firmado con el Servei de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia, tiene estos asuntos como algo primordial, así como el proyectado Museo de Chelva, que se ubicará en el Palacio Vizcondal una vez finalizada su restauración. En esta merecida vocación de nuestros queridos madereros hay también originales, interesantes iniciativas como la que ha tenido Victoria del Toro, que también nos acompaña, de Chulilla, artista y profesora de la Universidad Popular de Laza y Vía, barrio de Valencia vinculado a las maderadas, estableciendo como tema monográfico del curso anterior los gancheros del Turia y que encantó a sus alumnos. También cabe señalar el original proyecto de Manuel Félix Cruz y Pedraza, que también nos acompaña, entusiasta de las maderadas, de recomponer la trayectoria de estas por el río Turia desde los aguaderos de Ademuz hasta Valencia o Ribarroja, estableciendo los antiguos caminos por las riberas y señalando adecuadamente todo el recorrido para recuperarlo como senderos turísticos y que también con su tesón y esfuerzo ha conseguido constituir recientemente la necesaria Asociación Cultural Gancheros del Turia. Doy la palabra a Juan Piqueras. Su amena exposición espero que a todos los asistentes queden con una imagen pormenorizada de lo que fueron las maderadas y el trabajo de los gancheros. Espero que lo disfrutéis. Gracias. Sí, se oye bien, sí, lo hemos puesto bien. Bien, en primer lugar, quiero dar las gracias al público asistente, a mis alumnos de la Naugran, que han venido en masa, se puede decir, y a la sociedad, a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, es decir, de la cual, ya digo yo, formo parte desde el año 75, ya vamos a 50 años. Y también a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que hizo posible esta segunda edición de las maderadas y gancheros por los ríos de España, en la persona de Miguel Polo, que también nos acompaña hoy en esta charla. Bien, voy a entrar ya en materia y lo vamos a hacer pues con una exposición de PowerPoint, donde verán muchas imágenes y iremos haciendo comentarios a lo que vamos viendo. En primer lugar, habría que preguntarse, es decir, el tema maderadas y gancheros. Son dos palabras, unas cuestiones previas. Primero, sobre la madera. ¿Qué utilidades tiene o tenía la madera? Mi antecesor en la palabra ya ha hablado bastante de eso, ya que es de familia de carpinteros. Pero, ¿qué tipos de madera? Según sus usos y destinos. No todas las maderas son hábiles para determinados productos y, sobre todo, no todas son, digamos, flotantes por los ríos. Hay maderas muy pesadas, como la del roble, que se hunden y no se puede transportar. ¿Por qué conducirla por los ríos? Pues como decía Navarro Reverter hace ya más de un siglo y medio, vamos,
es que era, como dice, el camino más cómodo, más fácil. No había que gastar energía. En aquellos tiempos en que él escribe, que en 1850 aproximadamente, pues ya estaba el ferrocarril, que podía hacerle competencia y se lo haría, pero desde luego era lo más cómodo, era echar la madera al río y que éste la llevara hasta su destino. ¿Quiénes eran sus conductores? Ahí entramos ya a hablar de los gancheros o madereros, se les llama pineros. Según la región de España se les llama de una manera o de otra. Aquí le llamamos gancheros, normalmente, por el gancho, que ahora lo veremos también, que llevaban para empujar o conducir la madera. Bien, ¿y cómo estaban organizados? Esa es otra muy importante, que la veremos a continuación, que era una maderada, que podía llegar a tener hasta 500 miembros, 500, que no es uno ni dos. Y luego, ¿de dónde eran los conductores? Los más renombrados, ya lo hemos oído, eran los de Chelva, o fueron los de Chelva. Pero aquí en Valencia también teníamos pues los pueblos cercanos a Chelva, como podían ser Calles, Titaguas, Ademuz, y en el río Cabriel-Júcar, los de Cofrentes y pueblos también vecinos, Cortes de Pallás, Jalance, Tous, etcétera. Luego había en otros lugares como Priego, en el Tajo, o la zona de Yeste, allá en la Sierra del Segura. Pero a todos ellos, y eso está bastante demostrado, les enseñaron los gancheros chelvanos. Bien, sigamos ahora. ¿Qué utilidades tiene o tenía la madera? Principales aplicaciones y demandantes. ¿Quiénes demandan madera? Aquí tenemos, pues en estos dibujos, varios. Arriba a la izquierda tendríamos lo que llamamos carpintería de ribera. Se llama esto, es para hacer barcos. Abajo, un barco del siglo XVI. Ahora hablaremos de ello también. Entonces, los demandantes, pues en este caso serían las sociedades de carpinteros, los constructores de barcos o la armada, en este caso real. A la derecha tenemos una vista de constructores de casas. Esta es otra. Naturalmente, aquí en Valencia, mucha de la madera que llegaba por el río era para construir edificios y muebles, no hay que olvidarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, una primera demanda que por parte del rey Felipe II en el siglo XVI para construir una gran flota, una gran armada marítima, la famosa, lo que sería luego la Armada Invencible, y para lo cual necesitaron millones y millones de toneladas de robles, que normalmente eran del norte de España, y también árboles muy especiales como es el coral melis o también llamado de Balsaín para haber hecho grandes plantaciones precisamente en Balsaín, que es una zona de Segovia. Esto que vemos aquí es la casa y lo que tenemos detrás es el bosque. La casa ya no existe. Es un dibujo de Antoni van Wingaerden que es de 1563 y que se representa el mismo por aquí abajo. Otra utilidad de la madera y otra demanda era para la construcción de puentes, puentes de madera. Aquí en Valencia, hasta no hace mucho, pues teníamos el puente de madera. Pero en fin, grandes puentes como este sobre el río Ebro, que también está dibujado en este caso por Wingaerden, el mismo que hemos dicho antes. Era un puente larguísimo, sostenido por barcas y sobre marcas los palos que permitían pues que según el nivel del río subía o bajaba, el puente subía y bajaba también. Bien, es un puente muy, muy famoso. Luego tenemos la parte, digamos, de la carpintería. El gremio de carpinteros de Valencia, o el gremio de fusters, que eran precisamente grandes demandantes y ellos organizaban maderadas, encargaban maderadas a los especialistas para que les bajaran madera de tal o cual otro tipo. Ahora los veremos cuáles son. Y que con estas maderas, las más nobles, por cierto, pues hicieron virguerías como este que tenemos, este artesonado que podemos, si alguno puede visitarla, en la casa del gremio de fuster de Valencia. Esta es la parte de fuera de la misma casa de este gremio. Luego tenemos la gran demanda, por ejemplo, en el siglo XVIII de determinados tipos de árboles, en este caso los negrales de Cuenca o la coral melis para los mástiles, por parte de la Armada Española desde Fernando VI
y luego sobre todo Carlos III y parte de Carlos IV. Ahí España se lanzó a construyeron solamente en Cartagena más de 100 barcos enormes, y para ello pues necesitaban mucha madera, parte de la cual pues se la llevaron o bajaron por los ríos Turia y Cabriel-Júcar. Tenemos ahí también una fotografía. Esta es una nave, la mayor que tenía España en el siglo XVIII, ese barco que hay ahí, y una figura de un señor que es el señor, bueno, a veces se me va Santa Cielo, anda que no es Jorge Juan Santacilia, que fue jefe del arsenal de la Carraca en Cádiz, y es uno de los proyectistas de barcos de la época. Hizo grandes planos y se trajo además, porque estuvo en Inglaterra como desconocido, es decir, fue un espía, y se trajo de allá unos cuantos ingenieros para la construcción de estos barcos. Todo el mundo habrá oído hablar, por supuesto, de Jorge Juan, es decir, de Alicante. Otro, digamos, demandante de madera y al mismo tiempo competidor o complementario sería el ferrocarril en el siglo XIX. Aquí tenemos arriba, ahí ven, esto es un dibujo de Gustavo Doré y Lavilliers, que donde están los trabajadores ahí tumbados, están echando la siesta en la construcción de una vía por La Mancha, y ahí se ven digamos, lo que más demandaba el ferrocarril eran traviesas, millones de traviesas saldrían de los, y luego el propio tren, porque el tren era de madera, básicamente, a excepción de la máquina de vapor que tiraba de ellos, todo lo demás era madera. Otra demanda sería la de las carpinterías, en este caso de Valencia, para el mueble, las que estaban casi todas ahí en lo que es ahora Barón de Cárcel y Llano de la Aceidía, pero también en Algemesí, Carcaixent y Alcira, sobre todo Alcira. Y aquí pues hemos puesto una antigua fábrica que estaba en Carcaixent, ya ha desaparecido, y bajo cuál era el producto principal de estas carpinterías de la Ribera, que eran las cajas para exportar naranjas. Y es lo que tenemos aquí abajo en el puerto, una foto de hace 1920 y tantos, vemos ahí las cajas en las cuales se embagaba la madera. Claro, en función del producto que se quería hacer, se exigía un tipo de madera de mayor o menor calidad. Por ejemplo, para estas cajas pues se utilizaban madera de muy baja calidad, como pueden ser los Pinus alepensis, que ahora los veremos. Perdón, que ahí se va, hay que darle bien, a ver. Bueno, entonces, ¿qué tipos de árboles? ¿Y cuáles eran los árboles propios de la conducción fluvial? De los que vamos a hablar son únicamente pinos, porque luego sí también se transportaron hayas, pero eso ya es al final del periodo y en Navarra. Los ríos que vamos a ver aquí básicamente son pinos, pero hay varios tipos de pino. En primer lugar tenemos este pino negral, salgareño, tiene muchos nombres. Es el pino típico de las serranías de Cuenca. Como ven, es un porte alto, esbelto. Naturalmente se ven limpios los troncos, también es porque se cuidan. Naturalmente van podando para que el tronco pueda tirar hacia arriba. Estos pertenecen al pueblo de Algarra, que está algo más allá de Moya. Pertenecía al marquesado de Moya. Estos otros son los pinos silvestres, Albar, Roch, Balsaín, Coral Melis, tiene todos esos nombres, es decir, que era el que se utilizaba para los mástiles y también, como me informó en su día José Vicente Mares, era para la carpintería fina. Hoy se utiliza para yates de lujo, etcétera. Y hay, esto que vemos aquí son plantaciones. Antes era silvestre, se puede decir, sí, pero ahora la mayor parte de árboles de este tipo, de Coral Melis, son plantaciones. Estas corresponden a la zona del Alto, digamos, Tajo, el nacimiento del río Cuervo. Concretamente, estos están allí en el nacimiento del río Cuervo. Bien, otros pinos serían, por ejemplo, el pino carrasco que tenemos aquí. ¿Ves? Ya es un tronco retorcido, la madera tiene muchos nudos, entonces este era poco, digamos, demandado para la construcción de edificios, pero sí que lo era sobre todo para la fabricación de cajas, envases, y esto
la gran riada de 1864 se llevaban 60.000 troncos, estaban bajando de este tipo de árbol. Y a la derecha tenemos el pino rodeno, o Pinus pinaster, que se abunda en las zonas donde hay material triásico. En nuestro caso, pues hay porcofrentes, pero hay sobre todo por la zona de Titaguas, Tuéjar y Sinarcas. Por ahí es donde más hay. Estos pinos servían también para la construcción en las casas, se puede decir edificios, también algo para carpintería, pero sobre todo se buscaron en el siglo XIX y durante todo el siglo XX para hacer postes de telégrafo o postes de luz. Bien. Los trabajos de la madera y sus hombres. Pasamos aquí ahora ya a las personas. Del bosque al río. Claro, los árboles nacen en bosques. En este caso nuestro, pues son bosques por encima de los 800 metros y llegan hasta los 1600. Bien. Y ahí hay que cortarlos, hay que bajarlos al río y desde el río ya serán conducidos a su destino. Aquí con estas imágenes, que son de un autor francés, Duhamel de Monceau, tenemos pues una vista de cómo están cortando los árboles. Ahí le están quitando las ramas que no valen, allá están apeañándolos, que se dice, hay las serrerías, las sierras, cortándolos, preparándolos, etcétera. Bien, una vez hecho esto, se apeañaban, se dice, se amontonaban en estos, cruzando los pinos en dos direcciones para que se secara. Una vez se había secado, lo bajaban con animales, en este caso estos son bueyes de la zona del Pirineo, hasta el río. En el río, aquí tenemos esta foto estupenda, magnífica, siempre me ha impresionado, se llaman aguaderos, los lugares donde se deposita la madera a la espera de echarla al río e iniciar la maderada. Es el aguadero, en este caso, de Valdelpino, está al norte de Cuenca, sobre el río Júcar. Es impresionante lo que vemos aquí. Ven, ahí hay unos palos clavados de pie, que son los que aguantan a toda esta masa enorme de pinos. Por ahí vemos la gente, veis los cancheros que van por ahí, algunos carreteros que han traído los pinos hasta aquí, etcétera. Y a partir de aquí, en un momento dado, se iniciaba la maderada. Normalmente se tenía que aprovechar los momentos en que los ríos llevaran más agua, y eso solía suceder en el invierno, con lo cual, imagínense, Serranía de Cuenca, a 1.200 o 1.300 metros en el mes de enero, que con nieve, hielos, etcétera, y los pobres gancheros que no tenían dónde refugiarse, en alguna cueva que podían encontrar, o construyendo cabañas con ramas de pino y tapándose con pieles, como veremos ahora, como podían. Claro, había muchos que no volvían a casa porque en estas condiciones pues una pulmonía era muy habitual y a ver cómo se curaban. Bien, aquí tenemos ya aguando madera, que se dice, echando los troncos desde esas que hemos visto antes al cauce del río. Van cayendo ahí los troncos y a partir de ahí comienza la maderada. Aquí ya vemos una parte de la conducción, esto es sobre el río Escabas, una gran tablada con un castillete. Una gran tablada es esto que tenemos aquí. Dese cuenta que cuando los ríos tenían poco caudal o eran de curso, digamos, muy sinuoso, con cascadas, piedras, etcétera, había que construir esta especie de embalse. Esto es un embalse, todo lo que han hecho ahí con madera, ojo, desde aquí hasta allá son un montón de metros para montar eso y que no se lo lleve, y hacer un portillo por donde iban soltando los pinos, y por ahí iban bajando los palos. Y aquí abajo había otros que los recibían, son estos dos, subidos en estos palos, para ya conducirlos y continuar la maderada. Esta es otra menor, si queríamos decir, cuando en este es un riachuelo, lleva muy poquita agua, y entonces lo que están haciendo aquí son los broceros, se les llama así, estos personajes que hay aquí, que con broza, son hierba que han cogido de aquí del monte, van tapando agujeros para construir una especie de pequeño embalse y hacer que la madera pase por aquí por un conducto único. Y esto pues podía ser de uno en uno. Imagínense si llevaban miles y miles de troncos, pues lo entretenido que podía ser eso. Bien, esta ya sería la llegada de la madera después de meses, según, luego hablaremos, según el río, pues eran unos meses más largos que otros, y la llegada a Aranjuez, donde pues los gancheros hacían aquí algunas virguerías para contentar al
a los espectadores, entre los cuales solían estar, si estaban allí, los reyes de España, porque esto precisamente este final estaba justo al lado del Palacio Real de Aranjuez. Y aquí ya tenemos los palos sacados, en este caso es en Aranjuez, ya puestos a secar. Por allí vemos montones, la gente, aquí se vemos algunos gancheros, si se fijan algunos, este que hay aquí es un niño, ahora veremos alguno más y hablaremos de esto. Bien, la estructura de estas maderadas era la siguiente. Hemos dicho que podían llegar a tener hasta 500. Nosotros en el libro recogimos, mi mujer y yo, la relación de esta gran maderada, que eran más de 400, por el río Guadalope, madera para la Armada, Guadalope y luego al Ebro. Aunque era allá, es decir, los cancheros eran en su mayoría de aquí. Por los nombres, los apellidos, sabemos que más de la mitad eran de Chelva y los otros pues de los pueblos de alrededor, de Titaguas, de Sinarcas, etcétera, y de Cofrentes también. Bueno, este verdadero ejército, es decir, a modo de ejército, y algunos llaman que era un ejército porque además iban con esas picas, que decían que eran más temibles que las picas de los ejércitos, o sea, los ganchos. Tenía un jefe sobrestante o maestro de río, se le llama así, que es como si fuera el general o el coronel, no sé, 3 secciones. 3 secciones. Una, empezó por aquí, es la delantera, que es la que se encarga de ir preparando el río, haciendo adobos, haciendo, como hemos dicho antes, castilletes, balsas, etcétera, para que la madera pueda bajar más fácilmente. Claro, cuando el río es ancho y lleva mucho caudal, pues entonces no hay problema, pero no ese es el caso de nuestros ríos, no hay que olvidarlos, porque bajan de las sierras de los Montes Universales o de la serranía de Albarracín, etcétera, y tienen un descenso de 800 y 1000 metros hasta llegar al mar en un recorrido muy corto. Es decir, bien, entonces la pendiente es muy grande. Entonces la primera parte iban estos, que eran varios mayorales, 2 o 4 según, cada uno con su cuadrilla. Luego había una conducción central, la parte central, en la cual había, podía haber hasta 5, 20, 30, 40 mayorales, los que hicieran falta, que eran los que se encargaban ya pues de ir haciendo que la madera fuera flotando y siendo conducida por el río. Y finalmente estaba la zaga, era la última que venía al final, en donde estaban los mayorales y sus cuadrillas. Cada cuadrilla eran 8, 9 o 10, no había más. Y estos se encargaban de desmontar, es lo que hemos visto antes, esos castilletes gigantescos, enormes, que cuando los ves dices, pero bueno, ¿cómo la gente que iba a verlo, ingenieros, arquitectos y demás, se quedaban alucinados? ¿Qué mente, como eran algunos, Vallanquino, que era de Chelva, o el tío Joaquín, ahora no me acuerdo del apellido, sí, bueno, es que era el tío Joaquín, con 74 años montando esto, y los ingenieros se dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que hagan este tinglado de palos solo trabando tablos para poder luego abrir un portillo por donde baje el agua y luego desmontarlo? Claro, tanto el montaje como el desmontaje eran operaciones muy peligrosas, sobre todo el desmontaje. Porque claro, iban a prisa a desmontar y desmontar, y si se iba un palo de los de abajo, se iban todos los demás y se iban con ellos los gancheros que estaban encima trabajando. Hay un artículo de un periodista madrileño que habla pues de 19 que cayeron en una de estas operaciones. Bien. Bueno, cada mayoral dirigía entre 4 y 6 cuadrillas. Y había... en la parte central, la organización era, magnífica también. Había una delantera que iba caminando, naturalmente, avanzando sobre el río, y una trasera que también iba caminando. Pero todo el centro, que podían ser a lo mejor 20 o 30 cuadrillas, solamente se movía la última. Eso llamaban hacer la espada. Cuando había pasado ya la madera, la última pasaba a la primera. Y así todas las demás no se movían del sitio. Y es así que una cuadrilla podía estar 1 mes o 2 sin moverse del sitio, porque es que esto se conducía muy lentamente. Bien, bueno, eso es lo mismo. Los que veían esto decían, pero ¿qué organización? Y luego la cuadrilla, que es la unidad básica, estaba compuesta por entre 8 o 10 componentes, depende, con un cuadrillero o cabo al frente, y luego los gancheros, 6 o 7, algún gancherillo, que eran niños, se puede decir, que aprendices,
el guisandero, muy importante, o ranchero, que es el que les hace la comida, y los rancherillos, que son niños que ahora veremos que acompañan al ranchero y que son hijos de gancheros, ¿eh? Otros componentes pues son los tenderos, la tienda ambulante que va siguiendo el curso del río y se va estableciendo a lo largo del mismo en distintos puntos para que los guisanderos y rancheros se puedan proveer de lo que necesiten, alimentos. Y luego estaban pues los barberos que iban, claro, a afeitarse, a cortarse. Los roperos eran gente que desde los pueblos de origen, Chelva, Cofrentes o el que fuera, iban cada semana o cada 2 semanas, depende de la distancia, con unos burros cargados de ropa para que se mudaran los gancheros, tuvieran ropa muda limpia. Y además pues les llevaban noticias de sus familiares y algún que otro, pues si podían jamón, chorizo, salazones, algo de comida que pudiera aguantar. Y luego estaban también los vigías. Los vigías eran normalmente niños, estos que ponían para avisar de si había algún accidente, tenían sus señales con las manos, con los palos, etcétera, o si venía el sobrestante, que era el jefe, donde tenían que estar todos listos por si acaso los pillaba bien. Era entonces un mundo totalmente aparte. Los salarios y las dietas pues variaban en función de la categoría. Había dinero en efectivo y alimentos. Normalmente se les daba una cantidad, una bistreta, un adelanto. Cuando salían de casa del pueblo, la compañía que los había contratado daba un adelanto para que la familia fuera tirando, naturalmente. Porque, como ha dicho antes, las familias quedaban la mujer, los abuelos y los niños. ¿Quién trabajaba? El ganchero, que se había ido. Pero si no estaba, ¿quién aportaba el dinero? Hasta que no volviera, pues entonces le daban un adelanto para que pudiera ir sobreviviendo. La dieta... las compañías tenían que abastecer de una dieta o, digamos, módulo diario. Era la ración de pan, vino, 1 litro de vino por persona, era lo normal, al día, aceite y sal. El resto lo compraban en la tienda o lo recibían de su casa o también pues era lo que los niños, que iban muchos, pues cazaban o pescaban por allí, algún conejo, algún pájaro, alguna perdiz, peces del río y ranas, porque claro, comían de todo. Y ardachos, como dice, también comíamos ardachos. Salario, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el maestro de río, que es el jefe, 15 pesetas al día, que era mucho dinero en los años 28. El mayoral, 5, eso ya era un tal. El cuadrillero, 2,5, que era el jefe de el ganchero, 2. Si eras gancherillo, pues a lo mejor era 1,5. Y ya el rancherillo, que es lo último, 0,5. Ahora los veremos. Los tamaños de las maderadas, bueno, esto ya lo hemos explicado, pues lo voy a pasar rápidamente. Ya tenemos aquí una cuadrilla, vamos a ir más rápido. Aquí tenemos una cuadrilla. Aquí vemos posiblemente el cuadrillero sea este que hay aquí, principal. Luego tenemos hasta 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gancheros y aquí un gancherillo, que alguno, una vez que lo pasé, dije que era una mujer. No, no es una mujer, pasa que llevaba aquí unos zaragües tan grandes y esto es un gancherillo, pues tendría a lo mejor 10 años. Luego tenemos el guisandero o ranchero, que es este, y el rancherillo, que es este niño que está con la sartén, que le ayudaba a preparar la comida. Aquí tenemos, por ejemplo, pues una barraca de guisandero, donde tenemos al guisandero con algunos gancherillos, estos que están aquí con sus ganchos, y un montón de niños, como veis por ahí, y un perro, y aquí uno. Si se fijan en este que hay aquí, este niño no tendría más de 5 años, 4 o 5 años, que los tenían que atar a veces a un palo para que no se acercaran al río y se podían ahogar, porque se ahogaba, más de uno se había ahogado. Bien, esta es la tienda ambulante que se va trasladando y aquí están pues apuntando lo que se está llevando el guisandero, en la ración de aceite, pan, vino y sal, etcétera. Y si quiere comprar alguna cosa, y lo anotan, como ven ahí en la libreta. Las grandes regiones madereras de España, objeto de conducción fluvial. Vamos a entrar ya en una parte más geográfica. A ver, por el tiempo. Tenemos 3 grandes regiones en donde ha habido conducción fluvial. No que sean las únicas regiones madereras, porque ya tenemos Galicia, es región maderera, la Cordillera Cantábrica también, el País Vasco, pero aquí tenemos aquellas en donde los ríos fueron el medio de transporte de esas maderas. Primero tenemos el Ebro, el río Ebro, con 2 zonas madereras, los montes
Pirineos, de donde bajan toda esta serie de ríos, Aragón, Gállego, Segre, Cinca, etcétera, y por la parte de la derecha, el Guadalope, que baja desde la Sierra de Gúdar. La otra zona maderera son los montes universales, Sierra de Albarracín, etcétera, y que allí tenemos el río Tajo y sus afluentes, que en su momento llegaron a Toledo, luego ya a Aranjuez, y el resto de ríos, que son los nuestros, Júcar, Cabriel y Turia o Guadalaviar. Y la tercera región es la región del Segura, la Sierra del Segura y de Cazorla, en donde ahora mismo hay también unos bosques impresionantes, la mayoría de plantación, de negrales, por cierto, son allí que bajaban por el río Guadalquivir hasta Sevilla o hasta a la final de la desembocadura, sobre todo para el arsenal de la Carraca, que es San Fernando, al lado de Cádiz, y otra parte menor que bajaba por el río Segura hasta Murcia o hasta el arsenal de Cartagena. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en la zona de los Pirineos, los ríos pirenaicos son ríos relativamente caudalosos, con mucha agua. Entonces, este es el Esca, que aquí es un riachuelo, podríamos decir, para allá, pero fíjate si lleva agua, es el río que pasa por Burgui, si alguno está, en donde está este puente, que aún está, aquí hacen maderadas todos los años, rememoración, y vemos aquí una almadía, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos o balsas unidas, atadas con ramas de avellano y conducidas por 2 personas nada más. Entonces ahí podían llevar estos 100 o 200 palos con 2 personas nada más. Bien, esto era posible cuando el río llevaba mucha agua. Entonces ya digo, los ríos pirenaicos, este fue el sistema de bajada, los nuestros no. Bien, aquí tenemos otra, el Noguera Pallaresa, Cherry de la Sal, este es el pueblo, estos son las salinas, y ahí vemos la almadía, ahí se ve una almadía, cuanto que se ve. Estas son ya almadías, como ven también, estas unidas, que han llegado al lugar de Balaguer, hacia 1925. De aquí ya no pasaban porque hasta aquí había llegado el tren. Llega un momento en que el tren es complementario el ferrocarril es complementario del río. A partir de un determinado lugar, pues ya las maderas se cargan en los trenes y se llevan a los lugares de destino. Esta es una almadía gigante, como ven, es decir, tiene aquí 2 timones, por el otro lado tendrá otros, por el río Ebro, a la altura de Mequinenza. Claro, aquí el Ebro es gigantesco, y estas almadías tan grandes servían, rais, les llaman en Cataluña, para no solamente transportar la madera, que es la balsa en sí, sino para poder llevar encima mercancías de distintos tipos, alimentos, lo que fuera, y personas. También, a veces cuando pasaba la almadía, pues en Zaragoza, subían en Zaragoza y iban a Tortosa, subidos en estas almadías. Bien, aquí tenemos ya en la otra unidad de la zona de los Montes Universal, de la Sierra del Segura y Cazorla, ya la hemos visto antes, y aquí pues he puesto 2 o 3 imágenes. Esta, por ejemplo, que es sobre el río Mundo, afluente del Segura, en donde están transportando traviesas de ferrocarril. ¿Ven? Son troncos muy cortos, no son largos. Y aquí otro también, sacando traviesas del Guadalquivir en Mengíbar, que es una estación que hay más abajo de Jaén, ya llegando a Andújar y por ahí. Bien, y hasta ahí bajaban estos millones de traviesas, eran bajadas por el río Guadalquivir hasta Mengíbar, y aquí las cargaban en el ferrocarril y las llevaban sobre todo a Aranjuez, que era donde estaba el gran centro ferroviario. Bien, ya venimos a nuestra zona, los Montes Universales y los ríos Tajo, Júcar, Cabriel y Guadalaviar. Este es un grabado de Doré y Lavillier, en donde vemos los dibujos que hacían estos serían salgareños, los árboles propios de aquella zona. Esta es la zona, digamos, de producción. Tenemos aquí arriba el nacimiento del río Tajo y el Guadiela, y el Escabas, que está por aquí, y luego nuestros ríos, el Turia, Cabriel, Júcar, y este es el Guadalzahón. La madera se producía aquí, en esta zona aproximadamente. Bien. Aquí tenemos pues algunos de los bosques que todavía perduran, y claro, si uno va a la serranía de Cuenca, pues verá bosques tremendos. Es decir, este es el de Los Quillo, era una zona maderera riquísima en madera,
pero de la cual era muy difícil sacarla. Es decir, pero en fin, sí, la saca hasta poder llevarla al río, al momento, al aguadero. Aquí tenemos pues una conducción por alguno de estos ríos del Tajo o Alto Tajo, como es el río Escabas, cerca de Priego. Aquí ven los palos que están bajando. Este otro, tremendo, las ruderas de San Pedro. Lo complicadísimo que era bajar la madera por estas ruderas que llaman. Ruderas, todos son pellascos que hay que hacer ahí, canales, luego puentecillos, ir conduciendo, y al final, claro, estaban semanas para atravesar un tramo de estas circunstancias. Aquí ya, cerca de Priego, por ejemplo, pues tenemos una tablada, que antes vimos una, pues aquí vemos otra. Han construido eso que vemos ahí, de madera, el río sigue bajando por allí, pero los palos bajan por este lado. ¿Lo veis ahí? Van pasando de uno en uno. Aquí creo que están cayendo dos. Y estos que hay aquí abajo son los que los guían luego con los ganchos para encauzarlos por el río. Bien. Uno de los puntos principales del Júcar, o quizá el principal, como centro, digamos, también de reparto y de utilización para la carpintería, era la ciudad de Cuenca. Aquí tenemos este dibujo, que es también de Vinga Erden, ya lo hemos citado antes varias veces, 1565, en donde vemos la ciudad, ahí ven la catedral, la Torre Mangana, si alguno conoce aquello, y por aquí el río Júcar, viene por aquí, el puente de San Antonio, y por ahí se vislumbra troncos que van siendo conducidos por el agua. Aquí ya no llevan, porque aquí los sacan y los amontonan en esto que se llaman peañas, y luego los carros se los van llevando a las serrerías. Cuenca era un gran centro redistribuidor de madera. Bien, pero algunas maderadas no acababan en Cuenca, bueno, muchas, sino que llegaban hasta aquí, hasta Alcira y hasta Cullera, lo cual era ya una aventura. Aquí tenemos pues una vista de gancheros en el Júcar, desmontando una tablada, eso que decía que es tan complicado, desmontar eso que hay ahí y que no se te lleve el agua. Bien, y los palos, peligroso. Esta foto es de la Confederación. Bien, luego ya por nuestros ríos, maderadas por los ríos Cabril y Júcar, Guadalaviar y Guadalaviar-Oturia. Tenemos la zona productora, serían los montes universales, sierras de Albarracín, Jabalambre, etcétera, y los ríos. El río, este es el río Guadalaviar-Oturia, que empezaba a ser maderable, es decir, navegable, en la zona de Ademuz, un poquito más arriba ya, en el mar de Jacinto, Torrebaja. Ahí empezaba ya a poder llevar madera. El Cabriel es este que tenemos aquí. Es lo mismo, este podía empezar a llevar, a recibir madera en la zona de Ayuntaderos, que está aquí, al sur de Cañete, bien, o si no, en Cristinas, que era el gran aguadero. Y luego estaba el río Júcar, que es que tenemos aquí, con varios aguaderos, el del Pino, que lo hemos visto antes, que podían llevarse ya la madera desde Cuenca o llegar hasta, cuando ya se hizo el ferrocarril en 1557, hasta la Fuensanta, aquí. Y desde ahí con carros la subían hasta la estación de ferrocarril que estaba en La Roda, con lo cual ya se ahorraban todo este viaje. Porque es que un viaje por el Júcar desde aquí arriba, desde la laguna de Uña hasta el Cullera, podía durar, como cuenta Costas, el tío Costas, que es uno del que hemos hablado antes, y volver a salir, un año, 12 meses, 12 meses. Son casi 500 kilómetros, claro. Bien, por el Cabriel normalmente se bajaba mucha más madera y a partir de Cofrentes, pues el Cabriel se une al Júcar. Y luego teníamos el Turia, que es para nosotros el más importante. La zona principal y más conocida de madera de la que bajaba a Valencia es el Marquesado de Moya. Aquí tenemos el castillo, ya las ruinas, lo que queda de aquella cabeza de marquesado. Tenía más de 30 pueblos en su demarcación, y los marqueses de Moya eran pues grandes empresarios de la madera. Es decir, naturalmente vendían los pinos a quien se los comprara, naturalmente, fuera la Armada o fueran los carpinteros valencianos o quien lo fuera. Esta familia, aunque era de origen castellano, al final se afincó aquí en Valencia porque era donde realmente tenía el negocio. Bien, aquí tenemos pues una vista de los alrededores de Moya, en donde todavía podemos ver algunos pinos negrales. Este que hay aquí, allá se ve otro, etcétera. Pero lo más impresionante es esta que vemos ahora. Estos son los alrededores de Moya. Esta foto está hecha desde el castillo de Moya y allá al fondo vemos el pueblo de Pedro Hernández, pueblo en que la mayor parte de habitantes, aparte de la agricultura, se dedicaban a transportar madera en carros desde las zonas de los bosques hasta los aguaderos de Santa Cruz de Moya, en la Olmeda. Bien, miren el paisaje. Eso estuvo en su día cubierto de pinos.
Camanilles, cuando pasó por aquí a finales del 18, ya lo dijo, que no hay más que tocones y el campo está totalmente yermo. Es decir, bien, claro, desproteger además estos suelos, que aquí hay mucho trías, por cierto, de la vegetación, pues al final acaba lo que tenemos aquí, pues este paisaje de badlands, tierras malas y alguna que otra zona donde puede cultivarse algo de cebada. Bien, el río Cabriel era un río muy bravo, y lo es. Entonces tenía algunos puntos muy, muy difíciles de atravesar. Quizá el más famoso de todos es las chorreras de Víllora o de Enguídanos, según es que están entre los dos pueblos. Normalmente para ir a ellas se va a Enguídanos, Pero en fin, aquí que había pues una sucesión de no menos 60, 90 metros de diferencia con varias cascadas. No es una sola, Pero claro, cada cascada de estas, como ven, hay una. Sí, ahora son para el baño magníficas. Pero si tú tirabas por ahí un tronco, cuando llegaba allá abajo, ¡plam!, se clavaba en el suelo y no había manera de sacarlo. Aún hay ahí, si alguno va alguna vez, verá los troncos fosilizados que hay por aquí. ¿Qué hicieron entonces? No sabemos cuándo. Suponemos que fue en el siglo XVIII ya, pero en fin, podían haber sido los árabes, la Tibina. Construyeron unos túneles, unas galerías, como vemos aquí, al lado del río, hacia por la parte de fuera del río, con galerías de este tipo y luego también especie de puentes de madera, también con caja, y por ahí pues soltaban, iban bajando la madera, de uno en uno, de uno en uno, tenían que bajar esto. Aquí hubo el Vallanquino que hemos citado antes, es quizá el sobrestante más famoso de Chelva, es decir, que arregló esto en 1780 para que pudieran bajar los troncos que bajaban para la Armada, que eran gigantescos, era el coral melis, que eran árboles, pinos de 30 metros algunos de longitud, claro, mete eso por un río. Bien, más abajo, siguiendo el río Cabriel, pues tenemos ya pinadas como estas, está en la zona de Venta del Moro, Villargordo del Cabriel, en la zona de los Cuchillos de Contreras, esto de ahí, allí se ve el embalse de Contreras, por ahí va el río. Ha cortado esto. Aquí pues hay todavía extensos pinares, aquí son ya pinus rodeno y pinos carrascos, los que allá no eran de tanta calidad. Otra, las hoces del Cabriel, por aquí bajaban los gancheros, fíjense el curso del río, todo lleno de piedras. Claro, entonces estos eran tramos bastante difíciles, hasta que llegaban a la salida ya de lo que se llaman las hoces del Cabriel hoy día, y aquí había un remanso. Esto es la zona de Badocañas. Aquí ya el río comenzaba a ser mucho más navegable, ya no había que hacer grandes obras, como hemos visto antes, sino que la madera prácticamente ya fluía así hasta Cofrentes. Después venían otra vez las dificultades. Al lado de este puente está también la venta de Badocañas, que era uno de los puntos donde se establecía la tienda, para aprovisionar a los gancheros, y donde además descansaban los gancheros. Si alguno va aquí verá que todavía conservan por allí bastantes ganchos de los que se dejarían algún ganchero. Bien, la madera esta acababa llegando a Cofrentes. Esto es Cofrentes, el puente sobre el río, y aquí es donde hay esta masa de agua, es porque por aquí entra el río Cabriel y por este lado entra el río Júcar. A continuación está el embalse de Embarcaderos. A partir de aquí, el Júcar volvía a ser un río muy complicado para bajar madera, cuando se encañona en todos esos cañones que acaban finalmente saliendo ya más abajo de todos, en Sumacárcel prácticamente. Bien, aquí tenemos ya el otro río, ya volveremos después al Júcar. Río Guadalaviar en Ademuz, que vimos el río Turia con bastante agua. El día que hice esta foto había llovido bastante y por eso además baja un poquito el chocolate. Aquí en estas orillas había un aguadero y más arriba, el pueblo está allá, había otro aguadero. O sea, dos lugares en donde bajaban la madera de los montes para ser echada al río. Y aquí es donde comenzaba realmente la maderada. Este es otro aguadero más famoso y más importante que los otros. Es el de la Olmeda o de Santa Cruz de Moya. La Olmeda es una aldea de Santa Cruz. El aguadero estaba aquí, ahí. Ahora se ve el camino, mi mujer y yo, pues como caminábamos mucho, como me ha dicho mi predecesor, que somos geógrafos caminantes, que hacemos la geografía pedestre a pie, que decía un catedrático. Bien, hicimos este camino que sube hasta Moya, bien. Y aquí ahora hay mucha vegetación y no hay clarorian, pero ya ven, aquí el río ya lleva agua, este es el Turia. Y aquí vemos el cañón por donde ha pasado
el agua, es decir, digo, las maderas, que es un estrecho bastante. Aquí hay un descanso en la zona de Santa Cruz, pero inmediatamente el río, cuando entra ya a la provincia de Valencia o contacta con la provincia de Valencia, se encaja en estos cañones impresionantes que tenemos aquí, porque estos cañones tienen 300 metros de profundidad, no es ni uno ni dos. El puente de Santa Cruz, famoso, que alguno habrá tenido que ver, desde arriba del puente se ve esta otra foto aquí, como ve, con el río y las paredes descarnadas. Claro, ¿cómo pasar por ahí con la madera? Los gancheros, claro, iban por la orilla, guiando con los troncos, pero es que a veces no había orilla. Entonces, había tramos complicadísimos, dificilísimos de atravesar. El más famoso de todos sería el de Chulilla, que es este que tenemos aquí, el Salto de Chulilla. No está justo aquí donde más estrecho está, pero aquí el río había un momento en que tenía una anchura de no más de 8 metros, con las paredes verticales totalmente, a un lado y otro, y entonces la madera, claro, no la podían conducir, los dejaban suelta, pero si un tronco se trababa, se atascaba, ¿no?, tapaba toda la maderada y se hacía, digamos, un tapón. Para deshacer el tapón había que descolgarse por las paredes con cuerdas y con ayuda de hachas, además, pum, darle y conseguir abrir y que volviera otra vez a funcionar la maderada. Cabanilles lo cuenta esto muy gráficamente y comenta, claro, que muchos de aquellos pagaban con su vida esto tal. Por eso, antes de entrar en el cañón de Chulilla, se construyó una ermita en donde los gancheros que luego tenían que participar se confesaban y comulgaban por lo que les pudiera pasar. Bien, después ya de Chulilla el río ya es mucho más cómodo y llegaban a Valencia. En Valencia ciudad, las noticias más antiguas que tenemos de la Edad Media, y luego esta es del siglo XVI, que es otro Vingaerden, la madera pasaba por debajo de los puentes y acababa aquí en el Llano del Real. Esto es el Palacio Real, es decir, aquí el Puente del Real, eso es el convento del Santo Domingo, es decir, bien cerca de aquí, nosotros estaríamos aquí ahora, y eso es, digamos, la parte de la calle, la calle de las Barcas no, la calle de las Barcas está más acá, se llama la Rambla de Santo Domingo, que es ahora cuando se entra hacia Valencia, viniendo por ahí por el río, entre Santo Domingo y La Serea, que es donde estamos nosotros. Eso es la Rambla de Santo Domingo. Y ahí era ya donde había carpinteros. No se aprecian muy bien, pero en fin, ahí están, Hay unos cuantos. Ahí se hacían barcas, por eso la calle de las Barcas, que está un poquito más arriba, y otra parte de la madera seguía hasta el Grao, y allí se utilizaba en las atarazanas para hacer barcos o para enviarla a otros lugares, como podría ser tal. Aquí tenemos ya, después del siglo XVIII, a la vista de que algunas veces los troncos tapaban, sobre todo Cabanilles lo cuenta también, sobre el Puente del Mar, cuando venía una gran maderada, podían tapar los ojos de los puentes, y entonces, claro, se hacía una presa, y al final la riada salía y inundaba la ciudad o se llevaba el puente o algún arco del puente, como le pasó al Puente del Mar. Entonces, la madera empezó a ser sacada antes de entrar en Valencia, es decir, en el primer puente, que es el puente de San José, y desde donde está hecha esta foto, o esta imagen, perdón, que es de 1875. Está hecha desde el puente, ahí tenemos a San Pedro Pascual, que, bueno, sí, es un santo, luego hemos sabido quién era, no sabemos quién era. Este es el Paseo de la Pechina, y por aquí sería hacia Barón de Cárcel. Aquí vemos pues a los madereros que están ya sacando la madera, aquí la están apartando, están los mulos, y por ahí subían al llano de la Zaidía, y allí estaban los almacenes y las carpinterías, o por este lado subían a lo que es Barón de Cárcel actualmente, donde también había muchas carpinterías. Primero los dejaban secar, y luego, como dice, y en cuestión de unos cuantos días, una vez estaba secada, dice, no quedaba ni una astilla, es decir, que llevaban toda la madera. Bien, este es el puente de San José, desde donde está hecha la foto anterior, todavía con las torres, que ya desaparecieron, en la Jordana ahora. Y este es el púlpito, que es curioso, está un poquito más arriba del puente, como veis, este es el Mursivals, que se llama el muro que protege el río, y aquí hay un entrante, le llaman el púlpito, donde dicen que las autoridades, hay otro sitio también donde te lo dicen lo mismo, pero las autoridades municipales pues salían a recibir la maderada. Sigamos, los gancheros, ya las personas y los pueblos de donde procedían. Aquí tenemos los gancheros valencianos, básicamente Chelva, Ademuz y Cofrentes. Vamos a ver, sí, bueno, vamos bien. Empezamos con este dibujo, que ya lo ha comentado antes José Vicente Mares, del maderero, que le llamaban en Chelva, o ganchero lo llamamos nosotros, con su gancho y las dos
el puyal, que es la puica, para allá, y el arpa, que es esto. El arpa sirve para estirar y lo otro para empujar. Bien, y el traje típico. No hablo de Joaquín Pardo, que ya han hablado de él, Joaquín Pardo de la Casta. Ganchero chelvano con la típica indumentaria, sombrero de ala ancha, chaleco según el invierno eran. Luego la faja, aquí se la han pintado muy pequeña. Hemos visto en las fotos las fajas eran así de anchas. Y claro, importantísimo en estos trabajos por el mar, y por el río, y con el frío que hacía, con el agua y el esfuerzo que hay que hacer, hay que protegerse bien los lomos, que se dice. Bien, luego los zarahuels, que aquí prácticamente es una falda, las medias estas que llevan, y los alpargates, con la punta hacia arriba para que no se engancharan en los troncos. Las alpargatas se gastaban mucho. Entonces, claro, porque ir por el monte y tal, y esto es de esparto, ¿qué hacían? Ellos mismos, los mismos gancheros, en sus ratos libres, se hacían las alpargatas. Cogían esparto y cáñamo, se llevaban cáñamo y esparto y se reponían el calzado, es decir, por así decirlo. Bien, aquí tenemos algo que sí que quiero leerlo porque esto es importante. Dice, voy a poner las gafas, si no, no lo leo. Describe Pardo de la Casta, dice, sus anchos zaragüelles revelan en todas partes su origen valenciano. Dice esto porque es que estos estaban en el Tajo, en el Guadalquivir, en el Segura y luego también incluso en el Irati, es decir, por toda España. Revela en todas partes su origen valenciano. El gancho, instrumento único de que se vale para todas las operaciones de su oficio. Se semejaría mucho a las picas que usan los cosacos, si además de su parte punzante no tuviera esa especie de acerado espolón con el que atraen, eso lo llaman el arpa, atraen ligeramente los maderos que se apartan de la corriente. Para ser maderero se necesita haber nacido en Ademuz, Cofrentes o Chelva. En este último pueblo encontraréis la figura que nos hemos comprometido a bosquejar, es decir, el tipo perfecto de la clase, el maderero puro, el cual no se ocupa en otra industria ni conoce otro género de vida que el trabajo o merodeo a orillas de los ríos. No era verdad. Cuando acababan la maderada se iban a segar, es decir, que no conocían algo más que la maderada. ¿Sí? Ahora se llaman estos los ríos Duero, Guadalquivir, Tajo, Júcar o Turia. En los otros dos pueblos indicados, el maderero es a la vez un jornalero del campo y maneja más tiempo el arado que el gancho. Bien, solo cuando Chelva ha enviado a los ríos todo su contingente es cuando se acude a Cofrentes o a Ademuz en busca de madereros. Además, en Chelva reside la plana mayor de este ejército acuático, compuesto por empresarios, mayorales, cuadrilleros. Cuando está hablando de empresarios, y lo dice más en otro pasaje, está hablando ya de Gil Roger Duval, que era de ganchero y comerciante, acabó siendo gran empresario maderero. Y él mismo comenta cómo en esos momentos que Roger Duval empieza a ser empresario en España, también comienza a haber, el negocio de la madera comienza a estar monopolizado por grandes compañías. Y bien, seguimos, y una de las mayores compañías sería precisamente la de Herederos de Duval, y la otra la veremos ahora, que son los de Cofrentes. Bien, dice, nunca para una conducción salen menos de 100 y a veces doble o triple número. Ya he dicho, es que hemos contado de más de 400. El pueblo todo se pone en movimiento. Las mujeres van y vienen a llevar los equipajes de sus maridos al ropero que va a partir. Los chicuelos destinados a servir de rancheros se agitan y se multiplican. Es muy frecuente en estos días ver a la puerta de una casa 5 o 6 individuos de una familia despidiéndose a la vez. El marido de la mujer, el padre de las hijas, los hijos de la madre. Cuando así sucede, las pobres mujeres se consuelan del abandono en que se van a quedar pensando en los ahorros que pueden traer sus hombres. Y ya digo, recibían un adelanto. Ellas generalmente se apoderan de las ruecas y los esperan hilando. Generalmente la mujer del maderero hila cáñamo, cuyas madejas se convierten en lienzos ordinarios en Chelva mismo o en el vecino pueblo de Calles, que luego otros iban por ahí a vender por los pueblos. Lo mismo que las alpargatas, también vendidos. El maderero generalmente, esto es muy importante, es hijo de un maderero también. Cuando tenía 6 años, se lo llevaban hasta con 4, su padre se lo llevó consigo, haciéndole servir de ranchero, le hizo entrar en la clase.
pasando por esta escuela de aprendizaje, en la que además de la instrucción se le proporcionaba la comida y 12 cuartos diarios. Claro, la comida no se la comían toda, no eran niños, y el vino pues normalmente tampoco se lo bebían. ¿Qué hacían los padres? Canjear los vales que recibían de esos alimentos por dinero o por otros alimentos que compraban en la tienda. Bien, como he dicho, además, seguimos. El Turia es casi siempre el río donde hacen sus primeros ensayos estos tiernos reclutas. 4 o 5 conducciones han bastado para que el niño se familiarice con el manejo del gancho y aprenda a nadar como un pez. Ya pasan de ser rancherillo a gancherillo, ya con su gancho. Bien. El ganchero puede llegar a ser cuadrillero, se va ascendiendo categorías, y especie de cabos que tienen bajo sus órdenes 7 gancheros, y cuyo jornal es 2 reales mayor que el de estos, que ordinariamente es de 3 reales. El cuadrillero, claro, está hablando del siglo XIX, necesita ya tener cierta instrucción y conducciones de mando, amén de las del valor y práctica en el oficio, y si estas son muy sobresalientes, puede aspirar a ser un día mayoral, en cuyo último rango se cobran 16 o 20 reales diarios, muchos más. Es más, algunos no solamente llegaron a mayorales, sino que llegaron a maestros de río, sobrestantes, que eran, como que le dice, el jefe que hemos visto antes de la madera. Chelva, ahí tenemos el pueblo del que estábamos hablando. Arriba se ve la iglesia sobresaliendo, el Palacio Vizcondal, que es este edificio que tenemos aquí, y una cuesta para subir a esta parte alta, y a la parte baja los barrios donde vivían la mayor parte de los gancheros. En este caso, las ollerías, y por allá estaría bueno, ahora lo vemos en este mapa, la Pedrosa, el Arrabal y Benacacira. Estas zonas que están de rosa eran, digamos, donde vivían estos gancheros. ¿Veis? El callejero, tremendo, esto es típicamente musulmán, calles estrechas, llenas de azucat, etcétera. Mientras que en la parte esta de gris es donde ya vivía la gente, digamos, con más poder de Chelva, y ahí tenemos la Plaza Mayor con la iglesia, este es el palacio. Bien, seguimos aquí pues algunas fotos de esas calles de Benacacira o del Arrabal de Chelva. Seguimos caminando y aquí ya pues un gancherillo. Es impresionante esta imagen, que es de, como dice, ya hemos dicho antes también y lo hemos puesto en el libro, antes de ser hombres son y han sido niños gancheros, o sea, como los yunteros que decía Miguel Hernández. Bien, gancherillo chelvano con el sombrero y, como veis, con un traje cubierto de pieles. Claro, como hemos dicho, es que se iban en enero, en enero a Tragacete, que estaba de nieve, y allí empezaban a bajar hasta Valencia. Si bajaban por el río nuestro, por el Cabriel, podían tardar 4 o 5 meses. Si bajaban por el Turia, desde Ademuz o desde Santa Cruz de Moya, eran 3, no eran tanto tiempo. Había que estar aquí en Valencia antes de que empezaran a regar en el mes de mayo, porque claro, toda esta madera tenía que atravesar las azudes de las acequias de Valencia, y ahí los acequieros o los representantes de las acequias no querían que pasaran porque hacían grandes destrozos, así que había que bajar antes de que empezara Bien, pero aquí tenemos a este niño, todo sonriente, con su gancho, orgulloso. Aquí ya vemos gancheros con la Guardia Civil, para que veamos lo difícil que era esta vida, 2 guardias civiles, lo vemos ahí, y unos cuantos gancheros ahí parados. ¿Por qué? Porque aquí acababan de ahogarse 2 gancheros de Ademuz, 2 jóvenes de Ademuz, comienzos del siglo XX. Aquí tenemos al ganchero chelvano pasando cerca de Chelva, cerca de su pueblo. Ya lo he dicho antes, Chelva no está junto al río, está a varios kilómetros del Turia. Pero aquí lo que llamamos el vado de Requena, porque es el camino que iba a Requena, que es mi pueblo, pues aquí hacen una especie de balsa, es decir, con troncos a este lado, troncos a este, así generan un caudal más importante por aquí, que es por donde meten el pino. Y entonces aquí de uno en uno tienen que ir pasándolos. Aquí lo mismo, en la misma zona, que ya veis el río es que llevaba poca agua esta vez, porque aquí los troncos se le están atascando. Esto también es otra foto de gancheros chelvanos. Todas son de Belenguer, ¿verdad? La foto, sí. Aquí se ve la firma. Mirad el gancho que lleva este. Es que esto es larguísimo, son 3 metros lo menos, eso de longitud.
Otros también, lo mismo, otras imágenes. Se hicieron bastantes allí en los años 20. Ese fotógrafo que hemos dicho, Belenguer, hizo bastantes fotos y gracias a él pues tenemos estas imágenes. Esta otra es también, estas son de mayorales. Aquí están solo los mayorales, con los ganchos, guapos ganchos, ¿eh? No son cortos, no, esos son de 3 metros prácticamente todos. Y estos son, pues digamos, los jefes, ¿eh? de las cuadrillas, ¿eh? Están reunidos, esto es sobre la cercanía, el río Cabriel, en Cristinas. Y estos ya son los últimos chelvanos, digamos, que practicaban la conducción fluvial. Allí se le llamaban piqueros, que es lo que les llamaban allá arriba, en la zona de Irati. Cuando ya no se bajaba madera por el Cabriel ni el Turia, porque se habían hecho embalses, y etcétera, pues las últimas, que son ya años 50, incluso 60, llegan, se van a una empresa que hay en Irati, que, bueno, no es Irati, no es el pueblo, en fin, y bajan, en este caso, hayas cortadas desde el bosque de Irati hasta la fábrica que tenía este señor. Eran unos cuantos kilómetros nada más, pero estos eran los más avezados y por eso los buscaron. Y como ha dicho, muchos de ellos se quedaron por allí. Tenemos ya entonces que en Chelva, aparte de gancheros, pues hay algunos que llegan a ser grandes empresarios. La foto que hay aquí es del hijo, este Gil Roquer Vázquez, abogado y político, hijo de Gil Roger Duvald. Este es el verdadero, el que hemos dicho antes, 1823-1917. Este pues se afilió al Partido Progresista del general Prim, consiguió una concesión de ferrocarril Valencia-Madrid, que no hizo, empresario maderero y conducción por los ríos Tajo, Júcar, Turía, Guadalquivir, almacenes en Aranjuez, Cuenca, Valencia, La Roda, Mengíbar, etcétera. Competidor de Juan Correcher Pardo, que era el de Cofrentes, en el negocio y en la política, y al final los dos acabaron juntándose en una. Senador, alcalde de Chelva, gobernador de Valencia, etcétera, etcétera. Esta es la calle que llevaba su nombre y que ya no la lleva. No sé por qué, pero en fin, deberían los chelvanos plantearse, hombre. Vamos, aquí tenemos a uno de sus sucesores, no era directo más familiar, pero sí de los que se encargó de la empresa, que sería Vicente Martínez Solaz. Y aquí a Horacio Echevarría. Horacio Echevarría es el que le había comprado parte de la empresa al anterior, a Gil Duval. Y este pues fue, al final, Martínez Solaz fue el que acabó haciéndose con el negocio, ya que Echevarría, que era un gran banquero, este banquero, constructor de barcos, de submarinos, hacía de todo, pero en fin, tomó la aventurilla esta de la madera. Y Martínez Solaz acabaría siendo, como aquel que dice, el jefe de esa empresa que había fundado antes Gil Roger Duvald. Y veremos, este señor se casó con una hija de José Correcher Pardo, que ahora lo veremos. Aquí tenemos algunos de los gancheros que ya ha comentado José Vicente de Chelva. El más famoso, también por el título este del ganchero poeta, es Constancio Martínez. Nació en 1908 y murió en el 94. Y leo algunos de los versos que escribió. Esta es la historia, señores, de un famoso maderero. Cuando 4 años tenía, me llevaron de ranchero. Como mi padre era pobre, sin podernos dar carrera, éramos hijos del cuerpo de un conductor de maderas. Mi padre era cuadrillero y ganaba 2 pesetas, y entre el padre y los 3 hijos, 5 pesetas completas. Del 12 hasta el 36, esta fue nuestra carrera, pasando calamidades y ganar pocas pesetas. Veníamos de la madera y a segar a tierra baja. Y a base de trabajar tanto, compramos, como lo escribió él, pedazos y casa. Salíamos de las cuevas por la mañana temprano y llegábamos al río y al agua como lagartos. Y aquí comenta un poco de las maderadas, que es interesantísimo este tramo porque vemos las que se hicieron. El año 12 en el Júcar, y el año 13 también, el 14 por el Turia y el 15 por el Cabriel, el 16 por el Guazadaón, el 17 al Membrillo, el 18 al río Turia y el 19 al Osquillo, el año 20 por el Júcar. Dice, la echamos en Tragacete, la sacamos en Alcira al cabo de 12 meses, 12 meses esa conducción, entre Tragacete y Alcira. En el año 25 yo ya ascendí a cuadrillero, en el año 30 en el Tajo y el 31 también. La echamos en las Veguillas y a sacarla en Aranjuez. Después vino la guerra, eso se interrumpió y luego él siguió trabajando en la madera, pero ya con camiones y otras cosas. Aquí tenemos pues algunos de los que han citado antes. Francisco López el Rullete, Ramón Solaz, fotos que me pasó José Vicente y también con
consiguió, pues, digamos, grabaciones que conserva y que son muy interesantes. Vicente Sánchez Mares o José Martínez Garzón, todos estos eran los últimos gancheros, ya han fallecido todos ellos. Y ahora vemos a Ademuz. Ademuz tenía también gancheros, también había madereros, leñadores, etcétera. Uno de los puntos, digamos, emblemáticos era la ermita de la Virgen, no me acuerdo de cuál es decir, que está al lado de la Rambla de la Virgen. Detrás estaba el aguadero donde echaban la madera al río. Y antes de esto, pues los madereros, pues eso, iban a la iglesia, se confesaban, etcétera, porque ahí comenzaba ya la aventura que les llevaría hasta Valencia. Aquí vemos una de las últimas maderadas en los años 50 ya, ojo, con unos pocos troncos, veis por ahí, que están bajando, hasta el embalse de Benajever. De Benajever ya no pasaban, porque estaba el embalse y allí lo sacaban, lo subían en camiones y se lo llevaban para Valencia o para Utiel, donde había también serrerías. Esto es el paraje de los Conquetes, en Citaguas. Foto cedida por Teresa Herrero Polo, que es la niña que hay ahí, es la que me cedió esta foto. Esto ya es el embalse de Benajever, ahí ya lleno de agua, por lo tanto de aquí ya no podían pasar y a partir de aquí el transporte se hacía en camiones. Vamos ya rápidamente a ver Cofrentes, que es el otro gran pueblo maderero. Aquí el castillo restaurado magníficamente. Cofrentes es un pueblo muy rico por la central, es decir, el ayuntamiento tiene dinero para haber asfaltado todas las calles de maravilla, reconstruir el castillo, que no pague nadie contribución, etcétera, instalaciones deportivas, sanitarias, etcétera, no va más. Es decir, ellos, si le cierran la central nuclear, para ellos los hunden. Pero, en fin, el Cofrentes fue también un gran pueblo maderero, no era tan grande como Chelva, pero el porcentaje de población ganchera en Cofrentes es incluso mayor que en Chelva. En Chelva había otras clases. Aquí es que hubo momentos en el siglo XIX, y hay un informe del ayuntamiento, en que todos los hombres estaban en la madera, 500, y el pueblo tenía 1.500. Los otros 500 que eran niños, mujeres y viejos. Y claro, y las huertas están abandonadas, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos el Cofrentes, el castillo, como hemos dicho antes, el pueblo. Este es el río Cabriel, que cuando llega allá donde se ven aquellos colores se junta con el Júcar. Aquí lo vemos mejor. Este es el Cabriel, baja por aquí, está el puente y por aquí viene el Júcar. Le da la vuelta y ahí se juntan los dos y a partir de ahí ya es río Júcar. El pueblo está aquí, como ven. Cuando bajaban madera, los cofrentinos solían parar, hacer una parada aquí, en esta zona que estoy señalando ahora y que vamos a ver a continuación. ¿Qué es esto? Aquí hacían una gran tijera, que se llama. Echaban un cable, una sirga, llamaban de punta a punta, y luego algunos palos clavados y hacían una balsa. Entonces se embalsaba en la madera y se paraba. Y aprovechaban esos días, 2 o 3 días de descanso, para subir a estar con las familias, comer bien, se puede decir. Algunos que se quedaban aquí pues bajaban las novietas a visitarlos, ven por ahí, bajan por paraguas porque es tiempo, se ve que hacía calor. Y como me comentaban los de Cofrentes el día cuando hice allí la primera edición del libro, y a los 9 meses pues ya había un nuevo gancherillo. Es decir que, bien, aquí está, pero después de pasar esto de Cofrentes, la cosa se vuelve a complicar. Fijaos, estas imágenes son impresionantes. El castillete que hay aquí, tremendo. Y están allá arriba, los gancheros, que si esto falla, pues que se caen. Y por ahí van soltando, van bajando los troncos, por ahí hay una cascada. Esta es la zona ya más peligrosa que hay, por donde está ahora Cortes de Pallás, etcétera. Esta foto es de la Confederación Hidrográfica, esta es de la Hidroeléctrica Española, que estaba haciendo en estos momentos la central de Cortes de Pallás. Ya pasado estos cañones del Júcar, llegábamos a la zona de Antella, Sumacárcel. Una vez salimos de Sumacárcel, donde está ahora el embalse de Tous, allí se acababa ya el cañón, y a partir de ahí el río era mucho más fácil de manejar. Aquí tenemos, esto es el azud de la acequia de Carcaixent, al fondo, aquel monte de allí es el monte de la Creu, y ahí debajo estaría Antella. Bien, aquí claro se ve un río enorme, claro, pero es un azud. Claro, entonces el agua ahí se ha embalsada y van conduciendo los troncos que vienen por ahí hasta meterlos por una especie de rampa, que por donde iban tirando los troncos de uno en uno, de dos en dos, para no dañar el azud. En el azud de Antella todavía está el canal ese por donde tiran los pinos. Bien, aquí tenemos, pues ya llegaban a Alcira, junto al puente de San Bernardo,
Este es el brazo que rodeaba a Alcira, ahora está cegado, y el puente este solamente quedan los casalicios. Hasta aquí está todo lleno de tierra, pero ahí vemos ahí unos gancheros con los palos. Aquí había muchas serrerías y mucha industria al respecto. Y aquí tenemos ya, volviendo atrás, es decir, al río Cabriel Júcar, a otro gran empresario, que fue Juan Corretxer Pardo, 1840-1918, gran empresario de la madera. Compitió con Gil Roger Duval, que lo hemos visto antes, en el negocio y en la política. Los dos fueron senadores. Uno era progresista y el otro conservador, lo cual no está para que en algunos momentos cambiaran. O sea, que iban con el que más le interesaba. Bien, tenía también muchas serrerías, etcétera, etcétera. Corretxer, diga, estos son unos versos que populaban cuando era senador, ya eran las patillas que llevaba. Hay unos versos que recogió Fidel García Berlanga, que era el tío de Luis García Berlanga, ya que este es famoso Luis, pero en fin, Fidel, hijo de Fidel, el gran cacique, no, nieto, perdón, de Fidel, el gran cacique del siglo XIX, comienzos del XX. Corretxer, dice, era un ganchero que se comía las ranas. Dice, hoy se ha vuelto señorito y se le han quitado las ganas. O sea, porque empezó, claro, la vida como todos los demás y acabó siendo no solamente ya sobrestante, era el gran empresario. Aquí tenemos los trabajadores de una de sus serrerías en Aranjuez. Claro, la mayor parte de esta gente que hay aquí eran de Cofrentes. Por eso, entre las fábricas que tenía, entre las serrerías y los que iban conduciendo madera, pues resulta que había 400, 500 cofrentinos trabajando para él. Ahí está, no está él, está su hermano, es este que hay aquí. Bien. Y él, tanto dentro de estos gancheros, como hemos dicho, los que llegaban a la máxima categoría eran los mayorales. Vimos en el cementerio de Cofrentes, que aún está allí, la tumba de uno de esos mayorales o maestros. Dice, Diego Muñoz Valero, maestro de navegación de maderas por los ríos. Falleció el 6 de febrero a los 59 años de edad. Dios que se digne llamarte, etcétera. Pero en fin, ahí está la tumba y el reconocimiento de que era maestro. Y esta es ya la última diapositiva que pongo. Manuel Arocas, con el gancho de su padre, ahí vemos el gancho, con el arpa y el puyal. Su padre, él no fue ganchero. Este hombre, cuando está esta foto, tenía 84. Supongo que habrá fallecido, porque si no ahora tendría 90. Tanto, el Titorrín fue un famoso ganchero cofrentino, de estos que también que se lo llevaron con 4 años y estuvo toda la vida. En fin, pues como homenaje a los gancheros, pues ponemos esta imagen. Y para terminar, y teniendo en cuenta que mañana empieza la maderada de Cofrentes, mañana, pasado y al otro, es decir, este fin de semana, si alguno puede ir, hacen esta fiesta que no es realmente la original. Estos van subidos, como ven ahí, en unos 4 o 5 troncos juntos. Realmente así no funcionaba, es decir, los llevaban de troncos sueltos. Pero en fin, si no es que se caerían al agua. Y más de uno se cae aún yendo así. Pero en fin, esta fiesta creo que ya lleva 5 años. En fin, y con esto, pues muchas gracias por su atención. Vamos a ver. Si tenemos, bueno, madre mía, menos 20. Bueno, si quieren alguna pregunta o algo que pueda contestar. Sí. Sí, es igual. No, bueno, no sabemos por qué el Tribunal de las Aguas lleva este gancho. Es decir, y es igual que el de los gancheros. No sé por qué. La verdad es que no lo sé. Bueno, si no... Yo he traído también algunos libros, es decir, por si a alguno le interesa, yo no tengo inconveniente en firmárselo. Su precio son 20 euros. Es precio, digamos, político casi, porque tengo que reconocer y decir que la mayor parte de los gastos, es decir, de este libro, pues corrieron a cargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y le digo, vuelvo a dar las gracias a Miguel Polo, que nos ha acompañado hoy. Bien, pues nada, muchas gracias por su asistencia y nos vemos.